Bienvenidos a su canal Acontecer Profético. Este es su hermano y amigo Santos Hernández, deseando que la bendición de Dios llene su vida abundantemente. Agradecido con la audiencia en las interacciones y visualizaciones en los videos subidos a través de su canal. Este es su canal Acontecer Profético y el mensaje que les traeré a continuación será titulado El mensaje satánico en los púlpitos. Pero antes vamos a realizar una lectura en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de toda la verdad, que toma la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. A lo largo de la historia bíblica y de la humanidad, el maligno se ha dedicado a plagiar, imitar y engañar a la humanidad con imitaciones de supuestas verdades y milagros que parecen ser de Dios, pero proceden de lo más profundo de su maldad. Fue por ello que Jesús advirtió que en los últimos tiempos aparecerían falsos profetas y apóstoles que harían señales y prodigios de tal forma que engañarían aún a los escogidos. Mateo 24:24. Y Pablo afirmó que Satanás se disfraza de ángel de luz para engañar. 2 Corintios 11:14. E incluso dice que aparecerían hombres con apariencia de piedad, pero con sus vidas negarían la eficacia de ella, y a los cuales debemos de evitar o evadir. Esto aparece en 2 Timoteo 3:5. El diablo es el padre del plagio, la mentira y el engaño, así que esta criatura tratará de infiltrar de una manera excelente a esos falsos ministros que, introducidos en las iglesias como siervos, proclaman ser portadores de una nueva revelación e introducen de forma encubierta herejías destructoras. Segunda de Pedro 2:1. Si conociéramos a fondo las Sagradas Escrituras y tuviésemos claro el marco histórico de la época y la mentalidad de Cristo y sus discípulos, difícilmente nos engañarían para explotarnos o manipularnos religiosamente, a fin de cometer acciones incoherentes como parte del designio divino. Tristemente, el pueblo de Dios está tan absorto en el culto show, en los pastores y apóstoles estrellas con mensajes falsos, en una iglesia que ofrece un evangelio barato, sin condiciones y de una enseñanza y metodología que no le permite al creyente meditar y analizar lo que ocurre alrededor, por lo que son pastoreados y guiados por lobos vestidos de oveja. Porque como dijo el profeta, mi pueblo perece por falta de entendimiento. Isaías 5:13. Y además son llevados cautivos al error y a la esclavitud. A todas estas, ¿qué significa tener entendimiento? Vale la pena analizar a fondo el sentido etimológico de esta palabra. La Real Academia Española define el vocablo entendimiento como potencia del alma en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce de otras de las que ya conoce. Este término viene de una raíz del verbo hebreo bin, del cual se desprende el significado básico de separar o distinguir, estableciéndose así la capacidad de juzgar entre una verdad o una mentira. A menudo se traduce entender o discernir. Lo mismo sucede con el término griego siniemi, y dicha palabra tiene muchos sinónimos, tales como comprensión, discernimiento, avenencia, pacto, arreglo, convenio, cordura, sensatez. En el lado contrario, los antónimos de entendimiento sería estupidez, ignorancia, desacuerdo, desavenencia, etc. En la Biblia se habla mucho del entendimiento como fuente de consejo, sabiduría, discernimiento, juicio, entre otros.
De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo reprochó a sus discípulos por la falta de entendimiento. Mateo 15:16. El salmista pidió a Dios entendimiento para saber y guardar la ley de Dios. Y por otra parte, el apóstol Pablo nos ordena a orar con el entendimiento. 1 Corintios 14:15. Esto equivale a hacer las cosas con conocimiento de causa. Así que la culpa de que tengamos predicadores disfrazados de oveja al servicio de Satanás es nuestra, pues aunque tenemos muchas Biblias y muchos sabios en doctrina, el pueblo de Dios ha perdido su capacidad del entendimiento y no razonan acorde al espíritu de la palabra. Toda esta realidad nos lleva a la misma conclusión. Las iglesias son presa del engaño por los falsos ministros. En las Escrituras hay cientos de textos que hablan sobre la importancia del entendimiento para poder alcanzar sabiduría y sin embargo, mi pueblo perece por falta de esta. En la Biblia se compara el falto del entendimiento como peor que un buey y más bruto que un burro. Isaías 1:3. Lo que refleja lo importante que es el tener entendimiento respecto a las enseñanzas bíblicas y al propósito de Dios con su pueblo. Tristemente, los discípulos han puesto a un lado la palabra para abrazar los CDs de música, los conciertos, las danzas, los chistes y los mensajes psicomotivacionales, en donde incluso cuando se cita la Biblia se proyecta el texto en una pantalla para no dejar que el asistente analice el contexto y poder fabricar pretextos doctrinales ajenos al entorno doctrinal de las Escrituras. Hoy en día se evidencia en que hay iglesias en las cuales muy pocos hermanos llevan Biblias. A lo que le pregunté a uno de esos hermanos que asisten a esa iglesia el por qué no llevaba la Biblia. La respuesta fue simplemente que para qué él iba a cargar la Biblia si en el culto les proyectaban los textos bíblicos en la pantalla. Esto anula completamente la capacidad de discernir y juzgar acerca de los contextos bíblicos y si lo expuesto por el predicador obedece al espíritu del escritor bíblico, por lo que casi nadie hace una exégesis de la forma en que se manejan las enseñanzas. La Biblia nos enseña que los hermanos de Berea, pese a que no tenían Biblias como nosotros, al escuchar la palabra en boca de Pablo, fueron a sus casas a verificar si lo dicho por el apóstol obedecía al espíritu de las Escrituras, antes de tomar una decisión de conversión. Hechos 17:10-15. Por lo que esta actitud analítica se ha perdido hoy en día. Tristemente, tenemos una generación de creyentes que parecen más borregos que ovejas pensantes y son llevadas al matadero creyendo que van a pastos verdes. Y cuando afirmo que hay predicadores ungidos por el mismo demonio, no digo nada nuevo. Todo aquel que no predica la verdad es un hijo de iniquidad al servicio del poder de las tinieblas. Distinguirlos entre la multitud es fácil, tan solo necesitamos tener entendimiento y complementarlo con el don del discernimiento, que lo podemos alcanzar con un elemental conocimiento de la palabra de Dios. Jesús estableció el parámetro para juzgar a los ministros, pues nos dijo que por sus frutos los conoceremos. Mateo 7:20. Fruto es todo aquello que brota del árbol y equivale a sus acciones. Basta ver cómo viven, cómo se visten, cómo predican y cómo se exaltan y cómo conducen su vida familiar para saber qué clase de siervo es, porque un pastor huele a oveja, ya que vive en medio de ellas. El otro principio para distinguirlo se desprende del concepto de pastor, en sentido literal. Un pastor es aquel que tiene un rebaño y camina con él, yendo delante, llevándoles a pastos verdes, y las defiende con celo y amor, estando dispuesto incluso a dar su vida por las ovejas. Juan 10:11. El verdadero pastor es accesible, va delante, sus ovejas oyen su voz y le siguen, porque sus frutos evidencian el llamado. Por el contrario, el falso pastor va detrás del rebaño,
las maltrata, las lleva al matadero, las exprime, las explota, sacándole toda la leche y le quita toda la lana aún en el frío. Y cuando ve el peligro, huye, porque no se siente responsable del rebaño. Además, cuando es asalariado, abandona el rebaño para buscar otro pastorado más productivo, principalmente cuando no le pagan lo que demanda. Juan 10:13. Es fácil distinguir con un mínimo de entendimiento bíblico cuál es el mensaje cristocéntrico y cuál es el mensaje diabólico en las iglesias. Ya lo hemos enseñado en otras ocasiones, pero vale la pena hacer un breve resumen. Número 1. El mensaje de Jesús nos llama a la negación. Mateo 16:24. El del enemigo nos motiva a la exaltación del yo y a la vanagloria. Número 2. El mensaje de Jesús es confrontativo con el pecado. Lucas 16:13. El mensaje de Satanás es motivacional y persuasivo. Número 3. El mensaje de Jesús nos llama a no confiar en las riquezas. Mateo 6:31. Ni afanarnos por tener más. Marcos 4:19. El mensaje satánico, por su parte, alimenta la codicia y alienta al tener más como objetivo. Punto número 4. El mensaje de Jesús propone no buscar grandeza ni títulos, sino ser como un niño. Lucas 9:47 y Marcos 10:43. El mensaje satánico propone el ser apóstol, excelente y grande entre los hermanos. Número 5. El mensaje de Jesús, como el de toda la Biblia, condena la avaricia que nace de la codicia, que es idolatría. Colosenses 3:5. El mensajero de Satanás alienta la avaricia y la codicia, a la cual le llaman prosperidad. Número 6. El mensaje de Jesús nos llama al sufrimiento, aflicción, persecución, así como que seremos aborrecidos por el mundo. Juan 15:18, 16:33. El mensaje de Satanás nos llama a parar de sufrir, a ser felices y vivir como reyes en la tierra. Número 7. El mensaje de Jesús establece la separación del reino de la tierra al del reino de Dios. Lucas 20:25 y Mateo 6:24. El mensaje satánico busca la alianza entre el reino de Dios con los reinos terrenales. Y por último, el mensaje de Jesús promueve la humildad, la sencillez y la mansedumbre. Mateo 11:29. El mensaje satánico promueve la soberbia, jactancia y prepotencia. Como podrán ver, hay una gran diferencia entre el mensaje bíblico correcto y el falso evangelio infiltrado en las iglesias por estos mensajeros de Satanás. Es necesario aprender a identificarlos para poder señalar y hacer como dice la palabra en Romanos capítulo 16 versículos 17 al 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Espero que te haya sido de agrado este video. Si te gustó este video, por favor compártelo con tus amigos, familiares y hermanos en la fe a través de tus redes sociales. Deja pulgar arriba y suscríbete a mi canal. No olvides de activar la campanita, la cual te enviará las notificaciones acerca de los nuevos videos subidos diariamente a través de este canal. Paz y bendiciones para todos.